Juan, bienvenido a tu casa, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar por aquí, mis ojeras y yo. ¿Por qué no puedo despertar temprano? Es lo que no me explico. Te cuesta trabajo, pero vaya Sí, que lo haces. hombre. Pero bueno, la promoción lo vale. Además, cuando viene un concierto como el que ya platicaremos en un ratito, pues siempre la ilusión es muy grande. Y contento de saludar a toda la gente que ya está despierta, que ya está trabajando, que ya nos ve en cualquier lugar de la República. Oye, Juan, te queremos hacer una pregunta, porque tu música, todos la conocemos, a todos nos gusta, o a casi todos, porque por ahí hay uno que otro original, pero es entrañable, entra por los huesos, entra por los poros, entra por los sentidos. ¿Y cómo le haces? Porque yo te pregunto, ¿a qué le cantas en general? Mira, me gustan las canciones que están escritas con verdad. Pienso que los grandes autores que se han quedado, como ahora que hemos vivido todo el fenómeno de Juan Gabriel, pues se sabe que se compone desde el alma, ¿no? No hay otra forma de hacerlo. Bueno, sí hay otras formas, pero yo no las recomiendo. Me gusta más componer desde ahí y buscar conectar desde lo más sincero de mí con lo más profundo de la otra persona que escuche mis canciones. Tengo un montón ya. Estoy presentando ahora mi tercer disco que por alguna razón rara se llama 4. Es el tercero, pero se llama 4. Y también 4 canciones que están con el alma por delante y con las que quiero seguir haciendo una carrera en este increíble mundo de la música. Oye, y antes de que nos cantes, está claro que le pones la emoción, le pones el sentimiento y ese elemento con el que todos nos identificamos, pero no es tan sencillo, porque también lleva técnica, y también lleva versos, y también lleva ritmo, y también lleva sílabas. ¿Cómo le haces? Ahí, mira, estudié, creo que también es importante cuando nos vamos a dedicar a algo que nos preparemos lo más que podamos. Estudié primero producción musical, después composición en la Sociedad de Autores y Compositores de México, y lo más importante es que me hicieron entender que yo tenía que componer justo como el corazón me dijera, ¿no? Tener mi propio sello, y estas canciones que van a escuchar ahora, pues justo así están compuestas. Así es, el talento con mucho trabajo. Y cuéntanos, ¿qué nos vas a cantar? Voy a cantar Serenata, es la canción que escogieron los fans como primer sencillo de este nuevo material. Ojalá que les guste un montón. Seguro que sí. Vámonos con Serenata. Gracias, Juan. Serenata, te traigo serenata. Asómate por la ventana, que vine a cantarte, por fin a confesarte. Tengo un ejército de besos kamikaze dispuestos a volar buscándote, ansiosos por morir tocando tu piel. No tengas miedo, mujer, yo solo quiero quererte y darte a manos llenas todo mi amor, hacer reír de nuevo a tu corazón, poner en pausa el tiempo para quedarme entre tus brazos. No dejes que el dolor te haga dudar, yo cuidaré tus pasos al caminar. Yo quiero ser el hombre que despierte junto a ti. Serenata, te traigo serenata, para que sepas lo mucho que me encantas. Ser más que amigos es lo único que pido, porque contigo se aceleran mis latidos. Y quiero ir a volar buscándote, ansioso por morir tocando tu piel. No tengas miedo, mujer, solo quiero quererte y darte manos llenas todo mi amor, hacer reír de nuevo a tu corazón, poner en pausa el tiempo para quedarme entre tus brazos. No dejes que el dolor te haga dudar, yo cuidaré tus pasos al caminar. Yo quiero ser el hombre que despierte junto a ti para siempre. Y darte a manos llenas todo mi amor, hacer reír de nuevo a tu corazón, poner en pausa el tiempo para quedarme entre tus brazos. No dejes que el dolor
a ti para siempre. Serenata, te traigo serenata. ¡Bravo! Esto fue Serenata, él es Juan Solo. Muchísimas gracias, Juan. No, a ti. Oye, en esta canción hablas de dar todo el amor. Sí, por completo. ¿Tú crees que el amor sea algo que se deba o que se pueda administrar? Mira, yo creo que no. Creo Ajá. que tratamos y tenemos una lucha incansable por no sentir demasiado por la gente y no demostrar lo que sentimos para que no nos lastimen al final. A nadie le gusta que lo lastimen y no sabemos cómo lidiar con el dolor, entonces tratamos de evitárnoslos, pero no, señores, venimos a la vida a vivirla y eso implica que cualquier sentimiento que podamos sentir, pues nos recuerde justo eso, que estamos vivos y que se trata de sentir y de llorar y de cantar y de alegrarse y de enamorarse y de todas las cosas que podemos vivir. Qué bonito lo que acabas de decir, porque si uno no da todo, va a recibir poco siempre. Siempre. Oye, Juan, ¿te vas a quedar con nosotros en tu Claro programa? que sí, ¿Nos traje vuelves a cantar? otras cancioncitas, claro. Qué maravilla, muchísimas gracias.